Muy buenas noches. Vamos a realizar un primer ejercicio de lo que es el tema de hidrostática, relacionando también a lo que es parte de la mecánica. Y tenemos lo siguiente, en la siguiente figura, esta de acá, determinar la fuerza, esta fuerza marcado con rojo, para sostener el peso de W, que tiene esta cantidad de peso, 17.658 newton, y el líquido que tenemos acá es agua. No tenemos las diferentes dimensiones y a ver, comprendamos primeramente el problema. Vamos a dar una metodología yendo desde lo que queremos hallar hasta el principio de todos los datos. Ya, a ver, si analizamos la fuerza, a ver qué sucede. Si esta fuerza es muy grande, esta barrita café es como un fierro, ¿no? No es una cuerda, nada. Es un fierro que va a empujar, ¿no? Si esta fuerza fuera muy grande, entonces esta tablita bajaría, haría que el peso empiece a subir. Y eso no quiero. Si esta fuerza fuera muy pequeña, entonces el peso, bueno, ganaría, el peso bajaría y la tablita se elevaría, ¿no? Entonces aquí tenemos, como observamos, un torque al hacer fuerza. Entonces partamos de allá, directamente desde donde quiero hallar, ¿no? Entonces analizamos primero el torque. Ya, ¿y qué tenemos? En el punto acá, en el punto E, vamos a tener un torque. Y bueno, vamos a colocar torque, lo vamos a llamar T. Y vamos a hallar el valor del torque. ¿Y qué es lo que vamos a tener? A ver, la fuerza se aplica justo en el extremo. Recordemos que el torque es fuerza por la longitud del brazo. Tengo dos variables de L, ¿no? Entonces va a ser lógicamente fuerza multiplicado por el valor de 2L. Y como va a estar en reposo, no quiero que se mueva, no quiero que suba ni baje, esto tiene que ser igual a 0. Perfecto. Ya tengo esta primera expresión. Y también un detalle que es importante resaltar antes de cerrarlo acá, que yo mismo. Muy bien, vamos a asumir positivo hacia abajo y vamos a asumir negativo hacia arriba. Muy bien, si la fuerza solo fuera, ¿no? Si solo fuera la fuerza, entonces directamente no habría quien le contrarreste, ¿no? Entonces tenemos que contar la reacción que ejerce esta barrita de acá. Y esta barra de acá va a ejercer una reacción. La vamos a marcar con este color de acá. Y esta barrita va a ejercer una reacción, ¿no? Y esa reacción es la que realmente genera presión, ¿no? Miren, recordemos que la presión que se genera sobre un líquido es una fuerza perpendicular. Así que esta reacción es la que genera presión. Muy bien, tengo una reacción R. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación que ya habíamos tenido a un principio? Positivo hacia abajo, está bien positivo, menos la reacción por el brazo. De aquí hasta la reacción tengo L. Muy bien, como observamos, la magnitud de L con L se simplifica debido a que está igualado a 0. Y finalmente me queda que la fuerza va a ser igual a R dividido entre 2, ¿no? La R va a pasar a sumar y es dividido entre 2, ¿no? Muy bien, la fuerza es lo que quiero hallar, necesito la reacción. ¿Cómo puedo hallar la reacción? Ahora vamos, ¿no? Seguimos yendo desde el principio. La reacción la hallamos a partir de este análisis de la presión. Vamos a partir de ese punto.
¿no? Ya. ¿Qué hacemos? Hacemos un análisis de la hidrostática. Ya, ¿qué vamos a tener ahora? Sobre este punto se genera una presión. Ahora, esta reacción, si nos fijamos como la fuerza viene hacia abajo, entonces este bloque tiende a ir hacia abajo, bueno, esta barra, así que empuja al agua. Y la reacción es la que empuja lo que es la tapa. Muy bien, entonces, según lo que vamos a tener de hidrostática, recordemos dos aspectos importantes. Primero, el primer aspecto importante es el siguiente. Cuando ubico dos puntos a un mismo nivel, es decir, a una misma altura de un mismo líquido, entonces las presiones son iguales. Esta la vamos a llamar la presión 1, esta que se llama la presión número 1, y la otra la vamos a llamar la presión número 2. Bien, pero esta va a ser la presión 1 y la otra va a ser la presión 2. Y esta de acá va a ser la presión 2. Ya. Por lo tanto, como están a un mismo nivel, a una misma altura, que es lo que digo, ese es el principio de Pascal. Presión 1 es igual a presión 2. La presión número 1 es igual a la presión número 2. Presión número 2. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, empezamos a hallar las presiones. Fíjense, primeramente, el peso genera lo que es la presión, ¿no? El peso inicia generando una presión, la presión de E. Allá, la presión de E. Vamos a colocar presión de E. Más, ahora, esta cantidad de agua que tenemos desde acá hasta el nivel de referencia también genera presión porque el agua tiene un peso y genera presión en este punto. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de la hidrostática en función de la altura y tenemos la densidad del agua, la de pequeña va a ser densidad, la gravedad y la altura. Muy bien, teniendo esos valores en este lado, entonces vayamos al siguiente miembro. En este punto, ¿quién genera presión? La presión en D, pero es generada debido a la reacción. La presión en D. Y la presión en D es generada debido a la reacción, como habíamos mencionado, ¿no? Ya. Ahora desarrollamos los valores. Como la presión en E es generada debido al peso, ¿no? Al peso. Y la fórmula de lo que es la presión, recordemos, la presión de un objeto mecánico, bueno, de una fuerza puntual, es igual a la fuerza, una fuerza cualquiera, por eso vamos a entrar minúscula, dividido entre el área. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la presión en E sería el peso dividido entre el área. Y aquí tengo los distintos diámetros, es decir, van a ser circunferencias. Las tapas son circulares, por eso me da el dato de diámetros. Tengo E, en el caso de E, ¿no? Entonces, la fórmula de la circunferencia va a ser el valor de pi, ¿no? Vamos a colocar lo que es el valor de pi y el radio. Como aquí nos dice diámetros directamente, vamos a colocar los radios, que sería 0. Todas las unidades las vamos a comenzar a manejar en metros. 20 centímetros, 0. Vamos a colocar 0.1 ya que queremos el diámetro. Y esto lo elevamos al cuadrado. El diámetro lo vamos a elevar al cuadrado.
elevado al cuadrado. Muy bien, esa es la presión en E, más la densidad, gravedad y altura que nosotros tenemos. La densidad del agua es 1000 gramos sobre mililitro. La gravedad, en este caso, es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura que tenemos en este miembro, h, es 50 centímetros, 0,5 metros. Perfecto, ¿no? Tengo ya este primer miembro de la ecuación. Todo eso lo igualamos al miembro posterior. La presión en D es ejercida por la reacción, ¿no? Entonces, la reacción dividido entre el diámetro, bueno, entre el área, diré, ¿no? Que ya hemos visto va a ser pi por el radio, 0,05 elevado al cuadrado. Muy bien. Y esto también lo tenemos sus unidades, que va a ser metro cuadrado. Este miembro también. Metro cuadrado. Perfecto, teniendo ya esta relación y el valor de la fuerza que, bueno, ya podemos también reemplazarlo, 17.658 newton, podemos hallar lo que es la reacción. Tengo todos los datos, hallo la reacción. Muy bien, entonces finalmente el valor de R va a ser despejando. Esto va a pasar a multiplicar a todo, pero directamente vamos ya a sustituir los valores y tenemos que el valor va a ser 4481.24 newton, ¿no? Es reemplazar en la calculadora el valor de R, ¿no? Esto lo pasamos a multiplicar y demás, no vamos a perder tiempo en hacer esos despejes o reemplazos, directamente notamos el valor que nos interesa, ¿no? Tengo el valor de R. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que quiero? Una vez teniendo el valor de R de la reacción, reemplazamos R en la ecuación inicial, que la vamos a llamar la ecuación 1. Esta ecuación la vamos a llamar expresión 1. Muy bien. La fuerza finalmente va a ser el valor de R, 4481.24 newton dividido entre 2. Esto está en unidades de newton. Para obtener un resultado final, bueno, esto igual, ¿no? Lo introducimos a lo que es la calculadora. De 2240. 2240.62 newton, ¿no? Y finalmente ese es el valor.
Bueno, muchas gracias por la atención.